conciencia. Aquí su espacio Somos INSES. Radio Miraflores da la hora. Las 9:58. Conoce los lugares con alto, medio y bajo riesgo para el contagio de COVID-19 con el semáforo de la prevención. Alto riesgo: hospitales, transporte público, mercados populares, ascensores, cines, gimnasios, cajeros automáticos. Mediano riesgo: supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias. Bajo riesgo: vías públicas, vehículos particulares, estando en casa. Juntos ganamos la batalla al COVID-19. Con internet y con las redes sociales todo cambió. Los medios llamados tradicionales también han entrado en el mundo de las redes sociales. Pero la radio sigue siendo un medio obligado para todas las familias, para todo el mundo. ¿Quién no prende su radio tempranito, verdad? Para levantarse, activarse, dirigirse al trabajo. Siempre la radio tiene una gran influencia, sigue teniendo. Y las radios también se han transformado en un fenómeno de redes. Con señal matriz en Caracas, 95.9 FM. Radio Miraflores, la voz de la verdad. El gusto por los ritmos y la buena información se unen para traerte una hora llena de emoción. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación te invita a escuchar Sabor Musical. Prepárate para deleitarte con el son de la música y el sabor del acontecer diario en Sabor Musical. Todos los jueves desde las 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Con señal matriz en Caracas, 95.9 FM. Radio Miraflores, la voz de la verdad. Programa cultural y educativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Radio Miraflores presenta Somos INSES. Somos INSES. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema Formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INSES. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Somos INSES Radio. En esta edición, la número 154. Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la Fundación de Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve. En la vicepresidencia, José Manuel Blanco Díaz. En la coordinación general nos acompaña Sandra Jiménez. En operaciones, Aram Mogollón. Y en el control técnico, Luis Ergueta. Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad, como señal matriz en la ciudad de Caracas, en la 95.9 FM, señal que llega al resto del territorio nacional por todo el circuito de Radio Miraflores. Recuerden que pueden ubicarnos también en internet por la www.radiomiraflores.net.be. Recordamos que la producción general de este espacio se encuentra nuestra gerente general de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Jessica Lugo, nuestro compañero Wilder Rivero y Longina Tobar. En la asistencia de producción me acompaña María Fernanda Vargas Ortiz, junto al equipo de asesores comunicacionales del INSES en todo el país.
En la producción, edición y montaje, quien tendrá el placer de acompañarles hasta las 11 de la mañana, quien les habla, Luis González, certificado de locución 46346. Agradecemos a quienes nos siguen y escriben en nuestras cuentas oficiales del INCES, en Twitter, @INCESBZLA, @SomosINCESBZLA, y recuerden que también pueden seguirnos en Instagram y en Telegram como INCES Socialista. INCES Socialista, pueden utilizar la etiqueta "La formación técnica es ahora". Les recordamos que todos los miércoles en nuestra cuenta oficial en Instagram, @INCES Socialista, habilitamos el espacio de preguntas, tributos, INCES. Preguntas, tributos, INCES, donde podrás elaborar las preguntas de cuándo, cómo y por qué debes cancelar y declarar tus tributos, y este aporte importante de parte de los contribuyentes, de las empresas públicas y privadas, para cumplir con la contribución del INCES, ya que con este aporte es destinado a fortalecer esta educación y formación técnica profesional del país. También recordamos algo muy importante, algo que nos han estado preguntando desde que iniciamos el año, y es que ya están abiertas las inscripciones para el bachillerato productivo. Tienes hasta el 5 de marzo para inscribirte. ¿Cuándo, cómo y dónde inscribirte? Atención con esto, los requisitos los ubicas en nuestras redes sociales. Por eso es que siempre mencionamos nuestras redes sociales y la importancia de hacer seguimiento a toda la información que estamos publicando allí, no solamente en materia formativa y el desarrollo que se viene ejecutando por parte de los programas. Actualmente nos encontramos inmersos dentro del plan de Fuerza Especial de Salud, Dr. José Gregorio Hernández. Hemos estado publicando bastante información por allí, pero también en esas redes sociales también puedes encontrar los requisitos para inscribirte en el bachillerato productivo. ¿Dónde te inscribes? En todas las sedes INCES en todo el territorio nacional. Todas las sedes INCES del territorio nacional. ¿Cuándo inscribirte? La próxima semana, que es flexible, como ya hemos estado aplicando el 7+7 por parte del Ejecutivo Nacional, y aprovechas y te inscribes en el bachillerato productivo. ¿Qué puedes encontrar allí? Bueno, mira, imagínate que tienes 263 perfiles productivos en diferentes áreas de la producción nacional. Esa educación y formación técnica profesional que estamos impulsando desde nuestra institución. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy, de la formación técnica productiva como política pública en América Latina y el Caribe. Y para ello tenemos invitada a nuestra gerente de cooperación nacional e internacional, Luisa Veloz, con quien vamos a estar conversando temas bien interesantes por allí. Por lo pronto los invito a escuchar algo de la buena música que nos tiene preparado por allí Luis y Radio Miraflores, y al regreso el editorial, las noticias y nuestra invitada Luisa Veloz. Estamos de vuelta con su programa Somos INCES. Ahora Somos INCES Radio presenta las noticias. En el Centro de Formación Socialista Luis Beltrán Prieto Figueroa de Valencia se llevó a cabo una jornada de desinfección, gracias a la articulación de nuestro gerente regional, Jorman Rosal, quien estima que estas jornadas se realicen cada 2 meses en los 7 CFS del INCES Carabobo. Para Somos INCES Radio, reportó Atilia Cortés. Mujeres productivas del Estado Cojedes presentan proyectos a la banca pública para optar a créditos. Con asistencia masiva, pero bajo medidas de bioseguridad, se celebró el encuentro entre participantes del programa Mujeres Productivas del INCES y el Banco Bicentenario, a fin de recibir asesorías y la documentación correspondiente para realizar la solicitud de financiamiento de proyectos socioproductivos. Las participantes del programa han aprobado diversas formaciones productivas en el INCES y gracias al convenio con el Ministerio de la Mujer tienen la posibilidad de presentar sus emprendimientos socioproductivos y optar por créditos especiales. Para Somos INCES Radio, reportó Danis Morillo.
Equipo humano del INSES recupera centros hospitalarios en todo el país. Más de 200 maestros, trabajadores y estudiantes INSES se desplegaron en los centros de salud priorizados de todo el país con el fin de realizar un diagnóstico de aquellas áreas críticas que requieren reparación o mantenimiento y pueden ser atendidas posteriormente por el talento técnico de la institución con la ayuda de entes aliados. Esta acción forma parte del Plan Fuerza Especial de Salud Dr. José Gregorio Hernández, en la que el INSES participa bajo el liderazgo del Comando Estratégico de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en alianza con otras instituciones como los Ministerios de Salud, Hábitat y Vivienda, además de alcaldías y otras instituciones. Para Somos INSES Radio, reportó Julio Rodríguez. Y volvemos al aire en su programa Somos INSES Radio. Recordemos a nuestras amables radio oyentes que toda esta información y más pueden encontrar en nuestro portal web www.inses.gov.be y también en nuestras redes sociales. Allí estamos siempre publicando información importante relacionada a todo lo que hemos estado desarrollando, porque el INSES no se ha parado y en pandemia menos. Bueno, damos lectura al editorial. La formación técnica profesional es la que impulsa el programa educativo, que tienen como el fin desarrollar habilidades y destrezas para el trabajo en Venezuela. Junto a escuelas técnicas de artes y oficios, el INSES es responsable de formar el talento técnico. Esta modalidad formativa, mal calificada como de nivel secundario, tiene presencia en casi todos los países de América Latina y parte del Caribe. Es así como en Colombia funciona el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en Brasil el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial SENAI, en Argentina el Instituto Nacional de Educación Técnica INET, entre otros. Todos estos organismos surgen entre los años de 1940 y 1970. Cuando las escuelas de artes y oficios, acompañadas de iniciativas similares, se preocuparon por formar capital humano para el buen comportamiento de las industrias. Ya hacia finales del siglo XX, las ofertas formativas se expanden y se crean programas específicos orientados hacia la profesionalización de las especialidades técnicas. Cada país ha evolucionado a su manera, distinta, y tiene sus propias características. Sin embargo, en líneas gruesas, puede contemplarse que todos involucran a sus ministerios de educación, a las empresas y a los propios trabajadores. En septiembre del año 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 objetivos que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En su objetivo número 4, esta agenda insta a los estados a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este día no queremos pasar por alto que tal día como el próximo 27 de febrero conmemoraremos 32 años del Día de la Rebelión Popular. Ese mismo 27 de febrero de 1989, que los hombres y mujeres salieron a las calles de Guarena y posteriormente aquí en Caracas en contra de las medidas del paquetazo económico que pretendía imponer el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Pero como buen pueblo caribe que somos, se protestó y se dijo no. Pese a esto murieron más de 3.000 hombres y mujeres valerosos, por demás está decirlo, quienes dieron su vida para tener a esta patria que tanto amamos y defendemos y defenderemos hasta con la última gota de la sangre. Desde el INSES honramos con la memoria y reconocemos su valioso esfuerzo a todos estos hombres y mujeres. Bueno, importante estas reflexiones que hemos estado acompañándoles aquí desde este espacio. Y ya entrando en materia, durante el año 2020 la realidad del mundo cambió y se adaptó a la vida cotidiana, tanto en lo educativo como lo laboral
a lo digital, se migró mucho hacia la parte digital. En el caso del INSEE se ha mantenido el esfuerzo para la construcción de la educación y formación técnica profesional en sus diferentes programas formativos, desde las diferentes áreas, no solamente los programas formativos, también nuestras diferentes gerencias que tenemos en el INSEE, ya lo mencionábamos en tributos, que bueno, ahora se cuenta con preguntas tributos INSEE en Instagram todos los miércoles. Importante a quienes nos escuchan que pueden hacer sus preguntas relacionadas a cómo cancelar, dónde dirigirse, cómo hacer lo de las preguntas de tributo, cómo hacer su aporte al INSEE y cumplir con esto que está establecido en la ley. Pero también a través de la organización de foros y seminarios, donde conocimos la participación y desarrollo de estos puntos en el resto del mundo, como lo fue el Seminario Internacional de Educación y la Formación Técnica Profesional en América Latina, desarrollado entre el 16 y 17 de noviembre del año pasado, con la participación de nuestro ministro Aristóbulo Isturiz, la vicecanciller de Asuntos Multilaterales Daniela Rodríguez, representantes de la FAO, la UNICEF, la UNESCO e institutos educativos de formación profesional de Túnez, Belice, entre otros países. Y por supuesto nuestro presidente Wickelman Ángel dijo presente allí en ese encuentro. También recordamos con beneplácito el segundo congreso pedagógico denominado Pedagogía con Conciencia Productiva, donde se generaron propuestas vinculadas a la economía productiva y al proceso social del trabajo como política pública de Estado. Además se presentó, como ya hemos mencionado en otras oportunidades en nuestro programa, la propuesta de activar la agenda de trabajo para la transversalización de la educación técnica profesional en todos los niveles del sistema educativo, con la participación del Ministerio de Educación, Proceso Social del Trabajo, de Educación Superior y Comuna. En este sentido, justamente vamos a escuchar qué nos tienen que decir nuestros maestros técnicos productivos del tema y vamos entonces con nuestra primera y única invitada del espacio, Luisa Veloz, nuestra gerente de cooperación nacional e internacional, quien va a darnos importantes reflexiones y aportes allí. ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Ok, buenos días a todas y a todos quienes escuchan Radio Miraflores el día de hoy. Un saludo en nombre de nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz. Un saludo en nombre de nuestro presidente Wickelman Ángel, presidente del INSEE. Bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy, Luis, y bueno, poder conversar acerca de los desafíos más importantes que nosotros tenemos como INSEE de cara justamente a poder establecer en el país una política pública que reconozca la educación y la formación técnica profesional. Y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti, Luisa. Sabemos que la gente está un poquito apretada, ¿no? Pero ¿cómo ha estado ese tiempo? ¿Cómo ha pasado esta pandemia para Luisa? Mira, ha sido un tiempo importante de reflexión. Yo creo que, bueno, es un sacudón importante para la vida de todas y todos. Institucionalmente nos ha llamado a reflexionar acerca de, bueno, de la modernización, ¿no? De diferentes modalidades educativas que realmente puedan estar adecuadas al momento histórico que estamos viviendo, al momento histórico de pandemia, al momento histórico en el marco de una profunda, bueno, crisis económica generada por todo el bloqueo que nosotros tenemos y el asedio que tenemos desde hace muchos años, pero que ha arreciado de un tiempo para acá. Eso nos obliga a repensarnos y a reflexionar. Y bueno, en ese punto la educación y la formación técnica profesional es indispensable. O sea, yo creo que este ha sido un momento muy oportuno, a pesar de que, por supuesto, la pandemia ha generado más de 2 millones de muertes en todo el mundo, pero bueno, digamos que nos ha obligado a reflexionar y a entender que como humanos somos muy frágiles, muy débiles, ¿no? O sea, que no es
nos mata un poco esa arrogancia que como humanidad, creyéndonos superior a la naturaleza, hemos tenido siempre. Pero bueno, creo que es importante, sobre todo para la educación y la formación técnica profesional. Bueno, Luisa, tú eres politóloga, ¿no? De formación, ¿no? ¿Cómo se vincula la educación técnica productiva y profesional, por supuesto, hacia la política? Mira, Luis, bueno, cuando nosotros hablamos de política, no quiero hacer esto tedioso, ¿no? Pero bueno, entendemos que, bueno, la política es una ciencia, ¿no? Una ciencia que estudia, que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas. Es una actividad donde los que dirigen, bueno, tienen que gobernar los asuntos que afectan a la sociedad, a un país. Y bueno, creemos que la educación en el tema de la política y de la preocupación de quienes dirigen el Estado debe ser el elemento fundamental, porque la educación es la transversalidad de la vida. La educación es quien va a determinar qué somos y qué seremos nosotros en el futuro. Por lo tanto, que el Estado se preocupe en este caso por implementar una política pública, por fortalecer la educación y la formación técnica profesional, es al extremo necesario, inminente en este momento, como te decía, de pandemia y además de bloqueo económico que nosotros como venezolanos tenemos, bueno, por parte de los Estados Unidos y de todos sus aliados en el mundo y de los aliados internos que tienen aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, como política pública, la educación y la formación técnica profesional tiene que ser un plan que esté diseñado, que sea ejecutado, por supuesto, y que sea evaluado, que sea diseñado en conjunto con todos los actores que tienen que ver con el desarrollo económico productivo del país. Es una educación que tiene que trascender a la visión del rentismo petrolero que nosotros hemos tenido por más de 100 años. Es una educación y formación técnica profesional que tiene que obedecer a las carencias reales de la nación. Tiene que estar ligada a las necesidades, a los servicios públicos, a los servicios, a las necesidades para fortalecer el desarrollo económico, es decir, incorporar en un primer momento a los actores más importantes de la administración pública, pero ir incorporando progresivamente actores como empresas privadas y todos aquellos quienes de alguna manera tienen que ver con el desarrollo económico productivo del país. Tiene que ser una política pública integral. La educación y la formación técnica profesional en este momento es vital para que nosotros trascendamos esa visión de la Venezuela petrolera que tenemos aún, de la cual dependemos, pero que debemos ir trascendiendo. Y el INSES y la educación y la formación técnica profesional son fundamentales para ese proceso. Un Estado forjador, un Estado que apoye esa educación y formación técnica profesional, ¿verdad, Luisa? Bueno, vamos a escuchar a qué nos tiene que decir precisamente nuestro ministro de Educación, el ministro Aristóbulo Isturiz, también profesor, nuestro querido profe Aristóbulo Isturiz, justamente de esto, de lo que es la educación y formación técnica profesional. Formación técnica profesional para que sea de calidad tiene que tener pertinencia, es decir, responder a la demanda del momento histórico, servir de asistente y fortalecimiento del modelo económico y al mismo tiempo cumplir una importante función social. Debemos aprovechar al máximo la sabiduría popular, el conocimiento, la experiencia de nuestra gente, validando saberes, mejorando científica y técnicamente para masificar la formación en todos los rincones del país, atendiendo a los planes de desarrollo económico y a las potencialidades de cada. En el caso de Venezuela, a pensión política, se derrumba el modelo económico rentista petrolero.
iniciamos el proceso de construcción de un nuevo modelo económico productivo, solidario y soberano. Venimos de una economía rentista, no productiva, especulativa y profundamente dependiente. Por eso la guerra económica, el empleo y las sanciones como armas de guerra multiformes contra nuestro pueblo han sido eficientes, a pesar de la resistencia de nuestro pueblo. Hoy nos planteamos para avanzar hacia la construcción de ese nuevo modelo económico productivo, solidario y soberano, la agenda económica del gobierno, con el diseño motor de la economía. Cada uno de ellos debe ir produciendo los ritmos con su área, sumando nuestra población. Bueno, justamente el ministro hablaba sobre el asedio internacional y que debe ser pequeño Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros países. Ya recientemente escuchábamos que la Unión Europea también imponía sanciones hacia funcionarios venezolanos, que son sanciones que se traducen hacia el pueblo venezolano también. Cuando a nosotros nos bloquean el alimento, cuando a nosotros nos bloquean las medicinas, cuando nos bloquean todos esos implementos necesarios para la subsistencia del pueblo venezolano, entonces tenemos que empezar a producir. Y justamente, Luisa, que a nivel latinoamericano, ¿cuáles son los aportes que ha estado haciendo el INSEE comparado con otros institutos a nivel latinoamericano? Sí, fíjate. Es importante nosotros poder visualizar que en este momento se está desarrollando con relación a la formación técnica profesional en América Latina y el Caribe, porque ciertamente nosotros tenemos una educación fraccionada, es decir, una educación que en el caso nuestro se divide en educación primaria, educación media, educación universitaria. Cuando tú buscas por allí la educación y la formación técnica profesional, no la encuentras dentro del sistema formal educativo, ¿no? Tenemos en el caso propiamente de la implementación de una política pública que reconozca la educación y la formación técnica profesional, casos aún cuando es incipiente, cuando se está iniciando, porque América Latina, igual que Venezuela, ha obedecido su educación, incluso la implementación de política pública respectiva a la educación, ha obedecido al sistema dominante capitalista de carreras largas, de abogados. Yo no me quiero meter con los abogados, pero bueno, lo más que ves por ahí es abogados, ¿no? Y ha sido muy subestimada y desestimada la formación y la educación técnica profesional. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador en el 2011 implementó lo que ellos llaman Bachillerato General Unificado, donde los estudiantes luego de cursar la secundaria pueden escoger entre dos tendencias, por decirlo, ¿no? Que es el Bachillerato de Ciencias. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Por favor. Ok, bueno, dos modalidades de bachillerato, que es bachillerato de ciencias y bachillerato técnico. El bachillerato técnico en su último año incorpora de manera muy somera lo que es la formación técnica, pero no es suficiente, por lo tanto ellos implementaron el bachillerato técnico productivo, que nosotros lo estamos incorporando en el INSEE de un tiempo para acá, por cierto. Ese bachillerato productivo los, digamos, obliga a cursar un año más, pero es cuando los estudiantes deciden irse por la rama de bachillerato productivo. En Brasil también hay un caso interesante. A partir del año 2005 se obliga, luego de culminar el bachillerato, a cursar 450 horas más de educación y formación técnica. Yo quería mencionarles aquí porque los casos que les mencioné de Ecuador y de Brasil son incipientes, digamos que son optativos. Sin embargo, bueno, se ha tomado un poco en cuenta, pero la región del Caribe, con quien nosotros además como INSEE estamos estableciendo estrechas relaciones bilaterales desde el año pasado para acá. Hay acuerdos importantes, por ejemplo, con Belice ya que están por concretarse,
con Barbados, con San Vicente. Y Caribe tiene una experiencia muy importante en el marco de la CARICOM, que es el organismo donde confluyen todos los países del Caribe. Implementaron la necesidad en el sector de educación, de la educación y la formación técnica profesional, y tomaron en cuenta 7 aspectos. Uno es la fuerza laboral o la demanda laboral, es decir, la necesidad de desarrollo del trabajo que exista es uno de los elementos. La integración de la educación técnica profesional con la educación general, es decir, está integrada, no está fragmentada. La institucionalidad, ellos se promociona la National Training Authority, NTA, disculpa mi inglés, es un organismo que depende del Ministerio de Educación y es quien regula la educación y la formación técnica profesional en todos los países del Caribe. Por supuesto, están articulados con las necesidades del mercado, sin por supuesto nosotros dejar de visualizar que es un esquema que está también orientado a fortalecer el sistema capitalista, pero de ello creo que debemos tomar los elementos importantes que son los que están orientados al desarrollo productivo del país. Pero menciono Caribe porque justamente nosotros estamos haciendo esfuerzos desde el INSES para fortalecer relaciones con el Caribe. Por supuesto, toma en cuenta las orientaciones profesionales, la educación y formación de sus maestros técnicos, que ellos llaman profesores, y por supuesto buscan financiamientos para ellos adecuar todo el tema de infraestructura que esté adecuado a la educación y a la formación técnica profesional. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo relaciones bilaterales, por ejemplo, con Brasil, que bueno, pues justamente por la misma posición política de sus gobiernos hacia Venezuela han estado un poco, digamos, dormidas. Sin embargo, es importante destacar la acción de sus institutos homólogos. En el caso de Brasil, en el caso de la misma Colombia, esos institutos orientan sus formaciones y sus currículos a las necesidades productivas, pero desde un punto de vista industrial, no tanto Colombia, pero si tú ves Brasil es una potencia, no solamente en Latinoamérica, Brasil es casi que una octava potencia del mundo, y tienen un parque industrial muy nacionalista, es decir, con empresas propias de brasileros que desarrollan el sector automotriz, el sector agropecuario, el sector textil, y en ese aspecto el SENAI de Brasil tiene mucho que ver porque es un instituto como el INSEE cuyas orientaciones formativas obedecen justamente a esa necesidad del sector industrial. Nosotros con ellos tenemos un convenio de cooperación, pero que bueno, en este momento, como te digo, por la visión de su gobierno antagónica a la nuestra, están un poco dormidos. Sin embargo, es un caso que vale la pena mencionar. Importante conocer ese panorama que tenemos en otros países, cómo ellos, todo su proceso formativo, educativo, desde, bueno, mencionabas desde el bachillerato, en el caso de Ecuador, en el caso de otros países que también han desarrollado áreas como el textil, y también, bueno, tenemos el caso en Brasil, el movimiento Sin Terra, que ha estado cooperando también con nosotros, en la Zulita, Estado Mérida, también tenemos allí importantes aportes de estos compas que han hecho y han estado allí compartiendo sus conocimientos en ese aprender haciendo, justamente en el terreno, no es, cuando nosotros mencionamos aprender haciendo, es una educación que va desde el formativo, pero también en la práctica, allí. Usted cuando acude al INSES es directamente, usted va aprendiendo en lo que va haciendo, lo que va produciendo, una sociedad productiva, formada, técnica profesional por parte del INSES. Y aprovecho la oportunidad de mencionar también lo del bachillerato, que tenemos diferentes perfiles productivos en nuestro bachillerato productivo, a propósito que están las inscripciones abiertas hasta el 5 de marzo.
y tenemos precisamente perfiles como el agroalimentario, la construcción, hidrocarburos, industria, minería, tecnología, turismo, ingeniería, arquitectura y tecnología, humanidades, artes y letras, entre otros, que aquel joven, aquella persona mayor de 15 años que nos está escuchando, porque el bachillerato productivo es importante mencionarlo y destacar esto. El bachillerato productivo es un método inclusivo que es a partir de los 15 años y no tiene límite de edad. No tiene límite de edad. Entonces, bueno, mencionaba también lo del tema del cómo el INSES ha estado haciendo sus aportes y la visión que tenemos por parte del INSES. Vamos a escuchar a nuestro presidente Wickelmann, Ángel, los aportes importantes que nos hizo en aquel recordado segundo seminario de la educación técnica profesional en América Latina y el Caribe. ¿Qué estamos haciendo entonces en el INSEE? Bueno, estamos haciendo bastante, estamos haciendo un montón de cosas, estamos haciendo estos programas que ustedes vieron, pero en materia de educación y formación técnica profesional, nosotros estamos colocando el acento en este momento y por eso nos parece trascendental que el sistema de Naciones Unidas esté observando de cerca cómo estamos desde el INSEE, desde el Ministerio de Educación, desde el sistema educativo bolivariano todo, revisando nuestro sistema educativo nacional en función de incorporar el elemento de la educación y la formación técnica y profesional, y en esto estamos apreciando mucho las reflexiones que sistemáticamente viene haciendo las instancias del sistema de Naciones Unidas, de manera tal de garantizar, en primer lugar, que se convierta o que se profundice o se potencie como política pública del sistema educativo nacional bolivariano una cultura productiva, una pedagogía productiva, dice nuestro ministro Aristóbulo Isturiz permanentemente, una educación en la cual nuestra cultura pasa de ser una cultura que digamos que vivíamos cotidianamente de la renta petrolera, del rentismo como cultura. La renta petrolera siempre va a seguir existiendo, pero el rentismo como consecuencia de ese modelo se debe transformar para hacer de todos nosotros un colectivo con una cultura por lo productivo, y eso se debe lograr en cada uno de los niveles del sistema de educación, desde el sistema de educación inicial, pasando por el sistema de educación técnica y de educación media y educación técnica, y llegando al sistema de educación universitaria. Y entonces estamos dialogando en todos estos niveles del sistema, porque la formación técnica profesional, que llamamos formación a lo largo de la vida, precisamente debe estar a lo largo de la vida. Precisamente lo que hemos estado conversando, la transversalización del nivel educativo. Luisa, ¿por qué es necesario actualizar las ocupaciones y perfiles productivos laborales en todos los niveles educativos? Mira, es importante, Luis, bueno, lo mencionaba el presidente Wickelmann y lo mencionábamos al principio con respecto a la situación que nosotros estamos viviendo en Venezuela específicamente, ¿no? Nosotros tenemos carencias de personas calificadas para emprender tareas que, por ejemplo, fortalezcan los servicios del país. Tenemos, como te decía, hemos sido un país petrolero desde inicios del siglo XX, que se descubrieron los yacimientos petroleros y todas las empresas y las multinacionales y el capital internacional ha hecho y deshecho, bueno, hasta por supuesto, hasta el 99 que llegó Chávez, ¿no? Pero y es muy poco tiempo, como tú dices, 20 años, 20 y pico de años de revolución ha sido todavía muy poco tiempo para nosotros cambiar la visión que tenemos de esa Venezuela rica petrolera. Por lo tanto, no hemos profundizado en el tema de las distintas fuerzas productivas del país. Nosotros tenemos potencialidades en varios aspectos y tenemos programas en el INSES para desarrollarlos. Tenemos fortalezas en el área agroindustrial, tenemos fortalezas en el área turística,
¿Y por qué nosotros no pensar en tener, por ejemplo, en el país fábricas de un buen parque automotriz? Porque tenemos las potencialidades para hacerlo. Entonces, ese currículo tiene que obedecer justamente a la necesidad productiva, a la necesidad de que nosotros seamos un país económicamente soberano e independiente, que podamos nosotros resolver nuestros problemas económicos con lo que nosotros tenemos. Históricamente hemos sido un país de materia prima, hemos sido un país donde el capital internacional viene y busca la materia prima y nos las paga y luego nos regresa el producto hechecito a un alto costo, y a eso nos han acostumbrado siempre por distintos medios de socialización. Pero yo creo que es hora y no es, digamos, una consigna vacía el hecho de que nosotros digamos que es la hora de la educación técnica profesional. Es la hora realmente de la educación y la formación técnica profesional que obedezca al desarrollo productivo y económico del país. Por lo tanto, el currículo tiene que estar adecuado a eso. No solamente de la formación técnica profesional, sino el currículum de las universidades. Por eso el planteamiento es que exista un sistema en el país, un sistema de educación y formación técnica profesional, donde esa educación no esté fraccionada, donde esa educación sea reconocida, donde una persona que se formó en el INSE en una área específica pueda ser reconocida en las distintas universidades del país, y donde ese certificado no sea simplemente desestimado y que se incorpore al sistema de la educación formal del país. Por eso es que todos los esfuerzos tienen que estar orientados hacia eso, a un currículo que realmente obedezca a eso y que trascienda las carreras estas largas que te permiten un statu quo que te han inoculado en la mente, que si no vas a la universidad y estudias 5 años y si no te gradúas, abogado es siempre la referencia más importante. Me disculpan los abogados, yo tengo muy buenos amigos abogados y nuestro presidente del INSE es abogado, pero necesitamos realmente gente que arregle carros, gente que sea carpintero, gente que haga barcos, gente que desarrolle el turismo en el país, gente que trabaje la tierra, gente que arregle las necesidades o los servicios más importantes que nosotros padecemos todo el tiempo, de electricidad, de agua, y que tiene que haber unas personas con cualidades para poder hacerlo, y eso pasa por reformular y replantearse un currículum nuevo que obedezca a esas necesidades. Bueno, justamente mencionabas al presidente y fíjate que está en sintonía, nos hace un aporte por aquí. Dice: el INSE lideriza un esfuerzo de reflexionar, repensar y promover un potente sistema de educación técnica y formación profesional en Venezuela, pues desde este hacer que se garantiza la soberanía del país. Hablabas de los soberanos, de lo que significa formarse en la formación y educación técnica profesional por parte de ese joven, y también hace un llamado a la juventud a que se incorpore a este Congreso Bolivariano de los Pueblos que está activo. Hemos visto también a nuestros compañeros en las regiones muy activos con este Congreso Bolivariano de los Pueblos, y ese llamado a ese joven, a esa persona que nos está escuchando, a asistir y formarse en la educación técnica profesional. Entonces, hemos mencionado también lo de la propuesta de los objetivos del desarrollo sostenible, que estamos allí inmersos por parte de la UNESCO en la Agenda 2030. ¿Qué importancia tienen para Venezuela desarrollar y potenciar esta formación en educación técnica productiva, Luis? Mira, Luis, yo creo que cuando la Organización de las Naciones Unidas plantea la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensaba en muchos elementos, y uno de esos elementos de los cuales creo pensaba con mayor fuerza
es la educación y la formación técnica profesional, porque es la educación y la formación técnica profesional quien va a fortalecer y aportar de manera contundente a varios de los objetivos de la Agenda 2030. Fíjate, yo tengo por aquí los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Nosotros pensándonos como INSES, creo que sin duda podemos aportar a 7 de esos objetivos. Yo no te los voy a nombrar todos, pero sí voy a nombrarte a los cuales creo que el INSES y la educación técnica profesional puede aportar. ¿Qué es el fin de la pobreza? Y bueno, fin de la pobreza, ¿por qué? Porque la gente que estudia y se forma en un oficio que esté relacionado a la educación y la formación técnica profesional puede fácilmente incorporarse en el proceso social del trabajo. Hambre cero, porque podemos aportar justamente a la producción. Educación de calidad, por supuesto que ese es el objetivo número 4 y es el que, digamos, en esencia corresponde a la educación y por lo tanto a la educación y a la formación técnica profesional. Trabajo decente y crecimiento económico, por supuesto, una persona que pueda formarse, en este caso en el INSES, y formar parte del sistema de educación y formación técnica profesional, puede optar al sistema, al proceso social del trabajo, tener un trabajo digno y eso le va a permitir tener un crecimiento económico. El objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructura, porque nosotros tenemos las capacidades y las potencialidades como institución de capacitación y educación socialista de formar a la gente que aporte a esos sectores. Reducción de las desigualdades, porque la educación y la formación técnica profesional, en la medida en que forma a sus participantes de los diversos espacios del país, puede, por supuesto, aportar a ese tema de la reducción de las desigualdades. Y a la producción y consumo responsable, bueno, por razones obvias. O sea, una persona que se forme puede, digamos, de alguna manera impulsar el proceso productivo del país. Por lo tanto, el aporte que hace el INSES a los distintos objetivos de desarrollo sostenible, yo estoy nombrando 7 de los 17, es decir, no sé, 35-40%, porque cuando tú los detallas y los revisas, dices, o sea, la ONU indiscutiblemente posiciona a la educación y la formación técnica profesional en los distintos países del mundo en gran medida. Por eso lo decía el presidente en el mensaje que enviaste. Nosotros tenemos estrechas relaciones con el sistema ONU en Venezuela. Estamos trabajando de la mano con la UNESCO, estamos trabajando de la mano con la UNEVOC, con la FAO, con el PNUD, con UNICEF y con otras agencias que hacen vida en Venezuela, justamente tratando o impulsando que ese sistema de educación y formación técnica profesional pueda ser implementado y que puedan fortalecerse las potencialidades productivas, porque educación y formación técnica profesional es igual a diversificación económica, es igual a que trascendamos la visión del rentismo petrolero que tenemos y es igual a los aportes contundentes a la soberanía económica del país. Y eso se logra justamente estableciendo esto como una política pública en todos los niveles de educación. Agradecido, Luisa, por tus palabras, por tus aportes también, y agradecemos también al presidente del INSES, quien nos escribió también su aporte por allí. Bueno, despedimos a nuestra gerente de cooperación nacional e internacional, Luisa Veloz, agradeciendo su tiempo, sus reflexiones y aportes a este espacio Somos INSES Radio, que ya está llegando a su final. Vamos entonces a leer, damos lectura a las redes sociales rápidamente que nos escriben por allí y nos dicen a través de nuestra cuenta en Instagram, @INSESSocialista. Agradecemos a los compañeros del INSES que nos sintonizan a todos los jueves, también me han estado escribiendo por allí, Guárico, Carabobo, nuestra compañera Tilia está cumpliendo años mañana. Aprovecho de mandarles felicitaciones, mi padre está cumpliendo años hoy,
a quien agradezco a Dios tenerlo con vida y salud. Y bueno, tenemos el primer mensaje que dice que el INSES está acompañando el Plan Nacional de Fuerza de Tarea Conjunta con el doctor José Gregorio Hernández en los hospitales. Como siempre, el INSES en la vanguardia, nos escribe José Hidalgo. En otro mensaje que nos llega a nuestra cuenta oficial en Twitter, @INSESBZLA. Saludos a todos, somos INSES Radio. Por favor, ¿dónde puedo inscribirme en el bachillerato productivo? Importante esto, Eduardo Vázquez desde Maturín. Dirígete a la sede del INSES más cercana a tu residencia y puedes inscribirte allí y formalizar tu inscripción allí. Desde Tinaquilla, Estado Cogé, nos escriben: saludos a los camaradas del INSES, siempre consecuentes en la formación técnica en Venezuela. Soy el egresado del curso de herrería y soldadura. Agradecemos su amable sintonía. Llegamos al final de la edición número 154 de Somos INSES Radio. Nos despedimos en nombre del equipo de Radio Miraflores, conformado por el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la presidencia, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en las operaciones Adam Mogollón y en el control técnico Luis Ergueta. Esta es una producción general de Jessica Lugo y Winder Rivero y Longina Tobar. En la asistencia de producción nos acompañó María Fernanda Vargas Ortiz junto al equipo de asesores comunicacionales del INSES, y quien tuvo el placer de acompañarles hasta este momento, quien les habla, Luis González, certificado de locución 46346. Nos escuchamos la próxima semana.